tarde, y les voy a dar una probadita para que se animen a venir al culto de las 5 de la tarde, ¿verdad? Sé que vienen en la mañana, que es el culto más asistido, pero el de la tarde también es importante. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a ver ahora el mensaje a Pérgamo. Dice así la palabra de Dios. No sé si me podían apagar quizás los monitores, no sé, siento como no sé, están muy fuertes esos monitores, y si me los podían apagar para no sentir ese eco. Yo creo que allá se oye bien, pero yo siento aquí un eco, no sé. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oramos. Señor, en esta hora vengo delante de ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque es como una espada aguda de doble filo. Yo te pido que tu palabra haga el efecto necesario en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ministre. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y yo delante de ti soy simplemente un vaso, y me pongo delante de ti para pedirte que seas tú hablando, ministrando, que pases carbón encendido en mis labios, y que por amor a tu nombre y por el amor que tú le tienes a este pueblo, tú nos ministres con tu palabra, con palabra de ciencia y palabra de sabiduría y palabra de profecía, Señor. Sé tú ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? El domingo pasado mirábamos la iglesia de Esmirna. 2 iglesias son las que el Señor no les recrimina nada: Esmirna y Filadelfia. Y bien interesante, porque esas 2 ciudades son las únicas 2 ciudades que han sobrevivido estos 2000 años y están en pie, y en las 2 ciudades hay cristianos hasta el día de hoy. En Esmirna es un lugar musulmán, bien contrario a la palabra del Señor, y persiguen a los cristianos. Pero todavía hay cristianos ahí que han estado estos 2000 años allí. En las demás iglesias, las otras 5 iglesias, han desaparecido completamente, pero estas 2 se han mantenido en pie. Les decía cuando comenzamos a ver las 7 iglesias, que las 7 iglesias de Asia Menor que se menciona acá no eran las únicas 7 iglesias que había en Asia Menor, ni tampoco eran las únicas 7 iglesias importantes o podemos decir sobresalientes de esa época, porque habían otras iglesias como Colosa, Galacia, que eran iglesias importantes de ese entonces y que estaban en esta región. Pero Jesús no le escribe a esas iglesias, sino que le escribe solo a 7. Y decíamos que le escribe estas 7 porque habla de completo, es el mensaje completo a la iglesia. Y además de eso, que estamos viendo que el Señor Jesús está dándole un mensaje a la iglesia en los periodos que iba a vivir. Tenemos 2000 años, casi vamos para 2000 años desde que se fundó la iglesia de Cristo Jesús allá en Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y ese día se convirtieron 3000. Desde ese día hasta acá la iglesia ha estado en pie. Y muchas veces uno quiere saber y cómo viene la iglesia, ¿verdad? En estos 2000 años, la historia de la iglesia, cómo se ha dado. Y aquí en Apocalipsis miramos que justamente los 7 periodos que la iglesia ha vivido desde el día que Jesús asciende, o más bien desde el día que desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, hasta el día de hoy, tenemos 7 periodos. Y donde comprobamos esto es en el mensaje a Esmirna, y quiero regresar allí brevemente, porque este mensaje a las iglesias, les dije que es un mensaje personal para cada uno, y Dios le puede hablar a usted en los 7 mensajes de las 7 iglesias. Dios tiene algo para usted individual, pero también estos 7 mensajes a las 7 iglesias, también hay mensaje directo para la iglesia local, para la iglesia local. Yo recuerdo una vez cuando leyendo en la oficina, un sábado de la noche estaba en la oficina y leí esa parte aquí en una de las iglesias que dice: yo soy el que tengo la llave de David, y yo soy el que abro puertas y nadie puede abrir, y cuando yo cierro puertas nadie puede abrirlas. Cuando Él cierra nadie las abre, y cuando Él abre nadie las puede cerrar. Y me dijo: y ustedes son un pueblo pequeño, no fuerte, pero yo les he abierto una gran puerta.
Yo empecé a llorar porque yo sabía que Dios me estaba hablando de la iglesia que yo estoy pastoreando, que es esta misma iglesia. Y a los pocos días fue que se habló la redención, la radio, y fue una puerta enorme, ¿verdad? Y el Señor me ha dicho, ustedes son poquitos, pero yo quiero bendecirlos y yo quiero usarlos a ustedes. Y así fue. Fuimos de bendición para la ciudad entera. Hasta el día de hoy, a través de la redención, podemos bendecir la ciudad entera. Cuando éramos pocos, el Señor me dio ese mensaje. Por eso digo que estos mensajes son para la iglesia en general, son individual para cada uno, pero también fueron para un periodo específico, fueron para las iglesias específicas esas, pero también para un periodo específico, donde dice, no temas, en el versículo 10, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabe que la iglesia, después de que mueren los apóstoles, que Juan el último, a la primera etapa, que es la iglesia de Éfeso, podemos llamarle la iglesia apostólica, porque los apóstoles estaban dirigiendo la iglesia. La segunda periodo de la iglesia se le llamamos la iglesia perseguida, porque después que cayó Jerusalén en el año 70, después de que cae Jerusalén, ya los judíos no tuvieron protección. Y por la protección que se le daba a los judíos, los cristianos también abarcaban protección, porque los romanos pensaban que los cristianos eran judíos o una secta de los judíos, ya que la mayoría de los cristianos eran judíos, pero empezaron a aceptar bastantes gentiles a Cristo Jesús. Entonces los romanos le daban libertad a los judíos para no doblar sus rodillas ante las imágenes de ellos, los ídolos de ellos, y les permitían con toda libertad celebrar su culto al Dios único que hizo los cielos y la tierra, y los cristianos gozaban de esa libertad también. Pero después del año 70 para acá, eso se fue acabando, y del año 100 en adelante comienza una persecución tremenda. Y sabe que justo da con las 10 periodos de persecución que se dio en el tiempo de esos 200 años, del año 100 hasta el año 313, podríamos decir del año finales de los 60 hasta el 313, hubo más de 200 años de persecución de la iglesia. El primer 10 emperadores que persiguieron a la iglesia severamente, el primero de ellos bien conocido, Nerón, y hasta el día de hoy nadie le pone Nerón a su hijo, hemos dicho, sino que le ponen Nerón ¿a quién? A los perros, ¿verdad? Yo conocí un perro que se llamaba Nerón, porque ese hombre fue tan malo que nadie quería que su hijo se llamaba Nerón. A los perros sí les ponen Nerón hasta el día de hoy. Fue un hombre malo. ¿Sabe quién fue uno de los mártires de Nerón? El mismo apóstol Pablo. Lo mandó a decapitar. Fue por manos de Nerón, el emperador, que decapitó al apóstol Pablo. Una persecución en ese tiempo de Nerón. Esa fue la primera. El otro fue peor que Nerón. Este otro emperador se llamaba Domiciano. Él fue terrible contra los cristianos. Ya casi para los años 90, finales de los 90, después de Cristo, ahí miramos que este Domiciano se levantó contra la iglesia y él hizo que Juan fuera exiliado, lo sacó de allí. Por eso es que Juan está en la isla de Patmos, porque anda huyendo de este emperador que se llamaba Domiciano, y ese quiso matar a Juan. Según la historia dice que lo metió en una olla de aceite hirviendo y no se quemó, quedó vivo y lo sacó para que ya no predicara en esa región. Eso cuenta la historia, pero no lo podemos comprobar. Después de él, el tercer periodo el tercer emperador que siguió a la iglesia fuertemente fue Trajano. Marco Aurelio fue uno de los grandes emperadores, muy sobresaliente ese emperador, pero fue cruel con la iglesia, Marco Aurelio, y en el tiempo de él mandó a matar a Policarpio, que fue un gran líder cristiano. Después de Marco Aurelio, Severo, después de él, Maximino, el séptimo, Decio, el octavo, Valeriano, el noveno, Aureliano, y el décimo fue Diocleciano. En tiempo de esos emperadores se dio unas persecuciones fuertes. Durante estos 200 años la iglesia no fue perseguida día con día. Hubieron periodos de tranquilidad y hubieron emperadores entre estos emperadores que no persiguieron a la iglesia, pero de momento explotaba una persecución severa y explotó severamente
con estos 10 emperadores que les digo. Por eso es que sabemos que cuando habla de la iglesia de Esmirna, está hablando del periodo de la iglesia perseguida, que fueron perseguidos. ¿Sabe que la persecución mantuvo a la iglesia purificada? La persecución mantuvo a la iglesia santa. Pero después miramos el siguiente periodo, que es la iglesia de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, fíjese lo que está pasando. Esta iglesia de Pérgamo, literalmente, era un centro religioso. Éfeso era una ciudad bien importante, Esmirna era otra ciudad bien importante. Esmirna era de mercadería y Pérgamo era un centro de idolatría, un centro religioso muy importante. De las 7 iglesias que menciona, o las 7 ciudades que menciona, las primeras 3, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, eran ciudades sobresalientes, muy poderosas. Y Pérgamo era muy poderosa y sobresaliente porque había una de templos, los templos más importantes estaban ahí, y había mucha idolatría que se movía allí, mucho paganismo. Y entonces el Señor le dice: yo sé que tú moras, tú estás ahí donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, pero ahí está la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Bien interesante, porque en medio de esa ciudad tan pecaminosa, tan pagana, tan dada a la idolatría, la iglesia estaba ahí trabajando. Y el Señor dice: yo veo eso, yo veo tus obras, yo veo el empeño que tienes, conozco tus obras y sé que vives ahí, pero no has negado mi fe, te mantienes firme. Y sabe de que hoy tenemos ciudades nosotros que podemos decir igual, donde mora Satanás. ¿Sabe que Las Vegas es una ciudad, se le conoce cuál es el segundo nombre de Las Vegas? ¿La ciudad de qué? Del pecado, ¿verdad? La ciudad del pecado, Sin City le dicen, en la ciudad del pecado. Y yo creo que sí, ¿verdad? Ahí mora Satanás. Yo cuando fui la primera vez me impresioné de ver todo y la pornografía que está en las calles, en el piso, en los taxis, en las grandes pantallas que sale. Y yo digo: wow, de verdad que aquí está terrible esto. Qué duro vivir ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ahí tenemos 4 iglesias nosotros, Iglesia de Dios Pentecostal. Había una, se fue multiplicando, fue creciendo y hoy tenemos 4 iglesias. Y no solo nosotros, hay muchas otras iglesias. Y esos hermanos perseveran, varios de ellos trabajan en los casinos, trabajan en el hotel donde hay casinos, ¿verdad? Trabajan en restaurantes donde hay casinos. Y ahí trabajan los hermanos, ahí están esforzándose, pero están en el culto en las tardes, están en el culto el domingo. Y ellos están ahí en la iglesia donde mora Satanás. Qué duro, ¿verdad? Vivir una situación así. Y los hermanos en San Francisco también, donde se ha abierto directamente una ciudad homosexual, y que son bien severos contra los cristianos y son bien duros y andan flaunting, andan enseñando con orgullo su homosexualidad. Pero ahí tenemos iglesias nosotros también, tenemos 2 iglesias ahí, y hay otros concilios que tienen iglesias aún más grandes que las nuestras y que se están manteniendo ahí, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por eso, porque así era Pérgamo, estaba en un lugar bien terrible, donde mora Satanás, como que si Satanás tenía una sede ahí, ¿verdad? Sabe que nosotros podemos pensar que la sede del diablo es el infierno, pero el diablo no está amarrado en el infierno, no está encarcelado en el infierno. El diablo anda por toda la tierra. Porque cuando Dios le preguntó: ¿y de dónde vienes? Oh, de caminar la tierra, de dar vuelta por la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? Oh, sí. Y ya empieza el diálogo ahí, ¿verdad? Entonces Satanás, no crea usted que esté en el infierno, sino que Satanás está caminando en la tierra. Y puede ser que tenga sedes, porque dijo el Señor, su trono está ahí en Pérgamo. Ahí tenía un trono donde él se sentaba, una sede donde él manejaba todo, ¿verdad? Gracias a Dios que no es en Bakersfield, la sede del diablo, ¿verdad? Quizás en Las Vegas o en París, no sé dónde lo tiene ahora, pero nosotros no lo tenemos acá, gloria a Dios. Sabiendo de que el diablo no puede estar en todas partes, los demonios, los malos espíritus, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, esos sí están y tienen dominio sobre ciertos territorios, en los aires, en las regiones celestes. Y claro que hay aquí potestades en la ciudad de Bakersfield
que viene para destruir. Cuán bello es mi Jesús.